más importante? La ofrenda es todo lo que tú haces para el Señor. La ofrenda es la alabanza, la adoración. Nosotros en la iglesia tendemos, evangélicamente hablando, adoración, canción lenta. Alabanza, canción rápida. Los que han hecho la escuela bíblica saben que eso no es así. Alabanza es toda expresión corporal de gozo por lo que Dios es, por lo que Él merece, por sus atributos, por habernos salvado. Pero aunque no haya hecho nada por nosotros, por lo que Él es. Eso es alabanza, toda expresión corporal. Y expresión corporal es servirle también. Adoración es obediencia, sumisión, sujeción al Kyrios. Jesús es el Señor, Kyrios, amo, dueño, propietario, y nosotros somos sus esclavos voluntarios. La palabra esclavo, siervo ya está muy devaluada porque hace muchos años y no nos acordamos, pero quiere decir que ya no mandamos nosotros, manda Él, ya no gobernamos nosotros, gobierna Él. De tal modo que todo lo que hacemos para Él es una ofrenda. Cuando tú adoras, quiere decir que te postras. La palabra adorar viene del griego proskuneo, del perro que se postra a los pies de su amo y queda a disposición. Si le lanza la pelota, si le dice ladra, si le dice sit, siéntate, o si le dice dame la pata. Eso es adorar. Adorar es la actitud que Dios demanda de cada uno de nosotros, que quiere decir que dependemos totalmente de Él. Amén. Aunque usemos, es adoración o alabanza, nosotros nos entendemos, ¿no? Eso es polisémico, que vale para las dos cosas la palabra, pero realmente se refiere a eso. Ahora, cuando tú le traes ofrenda de alabanza, o tú sirves a un hermano, a una hermana, o tú limpias la iglesia, o repartes verdura, y nos vamos satisfechos y decimos, uy, seguro que el Señor está agradado conmigo. A lo mejor el Señor dice, no estoy agradado contigo. Y nosotros creemos que sí. Pero hoy Dios nos va a decir cuándo sí y cuándo no. Por lo menos para que no nos llevemos una sorpresa. Porque los fariseos, los saduceos, muchos de ellos pensaban que estaban agradando a Dios. Eran los maestros de la ley, eran los teólogos, eran los predicadores de la época. Y ellos pensaban que estaban agradando a Dios. Aún el mismo Jesús dice, llegará el tiempo donde os matarán y pensarán que lo hacen para agradar a Dios. O sea, imaginen. Y ustedes saben que hay muchos que hacen locuras pensando que lo hacen para Dios. Y no hablo del pueblo evangélico en concreto. Ahora, miren ustedes que dice, ciegos porque, ¿qué es más importante? Para pensarlo, ¿verdad? ¿La ofrenda o el altar? ¿La ofrenda o el altar? Claro, la respuesta casi que está ya en el versículo, ¿verdad? Pero ustedes piensen, quita el versículo, que nadie lo lea. ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar? Ay, qué listos son, pero lo leyeron. O el altar que santifica la ofrenda. Ahora, ofrenda es todo lo que hacemos para el Señor. Ofrenda es todo lo que damos al Señor. Ofrenda es todo sacrificio para el Señor. Pero la ofrenda per se, por sí sola, no agrada al Señor. Miren, ustedes saben, en mi pueblo, estamos en las fiestas de mi pueblo, y ayer se haría, o el viernes que viene, se hace una ofrenda floral a un ídolo femenino. Y la gente le lleva de flores y llena una fachada de flores. Y la gente va, escuchen, a mí me da pena. Va con nostalgia, cariño, algunos lloran, otros tiemblan. En otros lugares tiran bebés por los aires para que rocen una imagen. En otros lugares gente se crucifica literalmente en Andalucía todos los años. ¿Ustedes no lo saben eso? Hay un lugar en Andalucía, no recuerdo exactamente dónde, una vez lo prediqué aquí, lo miré en Google y dije el sitio, no sé, en Málaga, Huelva o Sevilla, donde en Semana Santa literalmente hay personas que son crucificadas por un tiempo breve, pero con clavitos y todo. Y ellos lo hacen con todo su corazón, lo hacen como una ofrenda, creen que están agradando al Señor. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que agradan al Señor? Lo va a decir la palabra, lo vamos a estudiar hoy. Aún en Murcia, en un determinado día del año,
suben en una especie de ofrenda también, en un traslado de un ídolo, y hay gente que de rodillas sube arriba a la Fuensanta. De rodillas, mis hermanos, por el asfalto. Y hay mujeres mayores que van con sus rodillas sangrando. Y lo hacen por devoción, pero no tienen por qué estar agradando al Señor, a pesar de toda la pasión que le ponen, porque no conocemos el corazón del Señor. Por eso, para conocer a Dios necesitamos conocerlo a través de la palabra de Dios. ¿Ustedes piensan que un yihadista radical que se monte en un avión, se ponga explosivos con 250 pasajeros, 300 pasajeros, no ama a su manera, no ama a Dios y cree que su Dios, su Alá, cuando Él se explote junto con todos los pasajeros para inmolarse, ¿usted no cree que está rindiendo culto a su Dios? Lo está rindiendo. La pregunta es, ¿le está agradando a Dios? ¿Ustedes creen que le está agradando a Dios? Al Dios de amor, de misericordia, que no tiene pensamientos de mal, sino de bien. Al Dios que da oportunidad. Al Dios que da la vida por los demás. ¿Usted cree que le está agradando? No, eso lo tenemos claro. Pero vamos a ver que el asunto es que el altar es el que santifica la ofrenda. Y la ofrenda que le damos al Señor, si el altar no está correcto y santificado, no tiene valor. De tal modo que todo lo que hagamos, como vamos a ver, tiene que estar hecho a la manera, en el orden, conforme al modelo que Él establece. Noé construyó un arca conforme al modelo. Moisés construyó un tabernáculo conforme al modelo. Nuestro matrimonio tiene que ser conforme al modelo. Nuestras relaciones personales tienen que ser con los jefes conforme al modelo. Nuestra relación en la iglesia tiene que ser conforme al modelo. Y nuestra relación con el Señor tiene que ser conforme al modelo. Da igual lo que hagamos fuera del modelo, porque el modelo configura el altar, como vamos a ver. Ahora, vamos un momentito para que veamos cuán importante es el modelo y el altar, el marco, lo que delimita el altar. Y ya les adelanto que el altar empieza por el corazón. Nuestro altar es el corazón. En Mateo 5, 23, fíjense cómo Dios no va a querer ofrenda. Claro que quiere ofrenda de cualquier tipo. Ya no estoy hablando solo de la económica. Sin ofrenda económica no podemos tener un local, no podemos estar climatizados, no podemos pagar los permisos, no podemos evangelizar por redes sociales, no podemos evangelizar por la radio y la televisión, que ustedes la ven aquí aún mejor que nosotros en Murcia. O sea, todo, no podemos traer los alimentos, no podemos repartirlos. Y eso, la obra del Señor no es en vano. En Murcia tenemos 2 indigentes que son primicia de este año, que ya están haciendo un curso y van a empezar a trabajar y están saliendo de la calle, fruto de salir a la calle a llevarle ese caldito y esa comida. Pero el año anterior ya cosechamos a una hermanita rusa. O sea, poco a poco, la obra, y a lo mejor no lo vemos, pero están yendo a otro lugar. No se cansen, porque la obra del Señor no es en vano. Usted le predica a sus hijos y no creen, no se preocupe. La obra del Señor no es en vano. Ahí tienen la semilla de esperanza. Yo bauticé a una hermana de Nicaragua que ya tenía muchísima edad, de unos 70 años. Y dijo, mi mamá era cristiana, pero ahora Dios me ha tocado. Ella quería verme convertida y ya en el lecho de muerte dijo, algún día te llamará el Señor. Y la llamó, a sus 70 años se bautizó. Entonces, la obra del Señor no es en vano, pero hay que hacerla bien. No se puede hacer eso de a Dios rogando y con el mazo dándole a los demás caña. Eso no se puede hacer. O confías en Dios o confías en tus mañas. Y tus mañas no le agradan a Dios. Entonces, mis hermanos, fíjense si Dios quiere que hagamos cosas para Él. ¿Cómo no? Si somos sus siervos. Dice, por tanto, mire, si traes tu ofrenda al altar. Si tú vas con una ofrenda, con amor, con gozo, con alegría, traigo mi ofrenda, yo sé que el Señor la va a aceptar, esto es para el Señor, yo amo al Señor. Y ya aprendimos hace tiempo
que el que ama al Señor tiene que cumplir dos premisas. Porque yo he visto muchas personas llorando, ¡ay, cuánto te amo, cuánto te amo! Y son más malos que Coré y Jezabel. O sea, el que ama a Dios, obedece. Juan 14 y Juan 15 son muy claros. Primera de Juan es muy clara. El que ama al Señor, mi palabra guardará. No se puede ser desobediente. Es una emoción, un sentimiento. El mismo diablo se viste de ángel de luz y te abraza y te hace un cosquillo. Y cuánto me amo. Pero no. Yo he visto disparates de ese tipo. No es así. El que ama al Señor tiene que tener dos premisas. Tiene que obedecerle. Y eso restaura el altar. Eso es lo que Dios quiere. El altar, la base sobre la que tú vas a hacer las cosas. ¿Y qué más tiene que hacer? Primera de Juan, que dice, tiene que amar a los hermanos. Porque si no amamos al hermano que vemos, a la hermana que vemos, no podemos decir que amamos a Dios que no le vemos. Dice la misma palabra, el tal es un mentiroso o mentirosa. Eso como premisa. Pero dice aquí, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, ¿sabes qué pasa? Que Dios nos trae las cosas así y decimos, uy, un pensamiento, te reprendo, pero no, es Dios. Dios nos trae pensamientos por nuestro bien. Él tiene pensamientos de bien y de paz. Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Saben algo? No podemos permitir que nuestros jóvenes crezcan con un mal ejemplo. No podemos permitir que nosotros crezcamos torcidos. Cuando un árbol crece torcido, se le pone una estaca y se le hace un atado. Yo en Murcia puse una diapositiva en un discipulado de eso. Cómo tenemos que ser rectos, conforme a la palabra, a la plomada de Dios. Y yo no sé por aquí, pero donde yo vivo en la Alcantarilla, ahí hay muchos arbolitos, cuando usted sale, y su estaca, y le ponen un lazo, una gomita. ¿Por qué? Porque se tuercen. Y nosotros tenemos que estar bien rectos, porque si no puede correr el riesgo la persona de creer que agrada a Dios y Dios no agradarse con lo que hace la persona. Entonces, fíjense, cuando a usted le venga algún pensamiento, ay, tal hermana está mal, voy a pedirle perdón. Oye, no, que venga ella. No. Rebobine la cinta y diga, sí, esto es tuyo, Señor. Porque va a ver lo que pone aquí. Mire, dice, y te acuerdas, te viene un pensamiento de que tu hermano tiene algo contra ti. Dice, deja la ofrenda, deja lo que vas a hacer. No limpies la iglesia, no pegues el lechugazo con mala uva, no hagas las cosas que vas a hacer. No lo hagas, espérate, reposa. Hay tiempo, tienes toda la vida por delante. Pero dice, deja la ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero. En lo que dependa de ti, claro. Hay personas que te van a decir, no, pues no, pero yo lo he intentado. Reconcíliate, como dice, primero. Reconcíliate primero con tu hermano, con tu hermana, con esa persona. No digas, no, yo no le he hecho nada. Pues si tú crees que hay algo con amor, porque hubo un caso, ya son 20 añicos, ya uno va aprendiendo, y dice, oye, ¿yo te he hecho a ti algo? Es que tú me miras raro, ¿eh? O sea, perdóname, mejor no digas nada, no te reconcilies. Pues si van y dicen, oye, ¿te pasa algo conmigo? Yo eso lo he visto, ¿eh? Así no es esto no es lo que quiere decir. No es que como alguien tiene algo contra ti, pídele cuentas. No, aquí dice que te humilles, que te bajes del caballo o de la jirafa. A veces estamos muy arriba. Bájate de los cuernecitos de la jirafa. Baja por el tobogán. Y cuando estés abajo, dice que te reconcilies primero con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, con tu padre, con tu madre, con tu jefe, con quien sea. Porque el altar está mal. El altar está mal. No está bien. El corazón no está bien, no es un corazón como el del Señor. Por lo tanto dice, y entonces, cuando ya estés en paz con todo, cuando el altar está bien en condiciones, dice, entonces yo quiero tu ofrenda, cógela y dámela. Hazme ese servicio, hazme eso que tú quieres hacerme, dame esa alabanza, dame esa adoración, dame ese cántico nuevo, dame esa oración. Atentos están mis oídos, yo quiero abrazarte, yo quiero estar contigo. Y el Señor se deleita,
Porque la oración del justo es su deleite. Porque atentos están sus oídos a aquellos que andan en santidad y en verdad. Pero hermanos, se da la circunstancia, tristemente, de que, yo lo digo porque ustedes saben que estoy ahora doblando en toda la iglesia y siempre, y salgo fuera a veces, y uno se da cuenta que hay cosas que no tienen que haber. Se puede discernir o te piden consejo, pero el altar es más importante que la ofrenda. Yo ya les expliqué hace mucho tiempo que en una iglesia no ponemos a las personas porque saben hacer algo. Si no pondríamos a los mejores profesionales, los contratamos, los pagamos. No, eso no llega al Señor. Usted contrata para el teclado al mejor profesional del mundo, para la guitarra, para la batería, y eso no llega al Señor. Al Señor le llega un corazón, un altar limpio, puro, santo. No perfecto, porque no lo somos, pero sí quebrantado, dispuesto a estar en paz con todo. Un corazón que agrada al Señor. Eso le llega. Y tú puedes cantar como yo, como una cabra desafinada. Mira que las cabras ya están mal y encima desafinado. Hasta hoy me lancé a cantar yo al terminar la predicación, que te he arruinado la canción. Pero Dios no escucha mis cuerdas vocales, escucha el altar. Por eso no se trata de profesionalización, sino de santificación. Un altar santo santifica una voz de cabra desafinada. ¿Lo entiende? O sea, usted me escucha cantar y llora. Dios me escucha cantar y llora de alegría. Usted de tristeza. Porque y no es que yo me las dé de santo, pero intento estar en santidad, claro. Miro primero el altar que lo que hago para el Señor. Y eso lo tenemos que entender. Ahora, fíjense que no acaba aquí. Este versículo es enigmático aquí y no puede faltar. Génesis 4:3. Y alguno dirá, claro, ¿cómo no? ¿No? Vale, bueno. Creía que lo iban a decir. Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín, ¿le suena Caín? Caín cayó. Caín y Abel, va padre. La diferencia. Bueno, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Traía Caín ofrenda. ¿Le ofrendaba a Dios? Sí, le ofrendaba a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado. ¿Qué miró Jehová con agrado? ¿Qué miró? A Abel. ¿Y por qué miró a Abel? Si Abel vino con una ofrenda. ¿Por qué no dijo, oye, ¿cuánto vale lo que tú me has traído? Porque la oveja es cara, pero hay cosas en la tierra que pueden ser más caras. Por ejemplo, las trufas son caras. Vamos a suponer, ovejas había muchas, pero las trufas hay que buscarlas. Imagínate que trajo un cargamento de trufas de lo mejor, por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿no? O algo que hay caro en la tierra. Hay cosas que hay caras de comer en la tierra también, ¿verdad? De la agricultura, de primera. Un tomate de esos mazarroneros, pero de los buenos. Pero un cargamento. Pero fíjense que lo que dice el texto bíblico es, miró, mire ustedes el detalle, miró con agrado, atrás, a Abel. No miró la ofrenda de Abel. No miró la ofrenda de Abel. A veces nosotros decimos, mi ofrenda es mejor que la de otro. Pero no, Dios no mira lo que tú haces para Él. Dios te mira a ti y a mí. Nos mira adentro. Mira aquí, aquí tú estás muriendo. ¿Cómo está tu corazón? Si estás en santidad. Entonces dice, miró a Abel y después de mirar a Abel, ¿a quién miró? La ofrenda de él. Y vamos a seguir, dale al siguiente. Y entonces dice, pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín. Entonces, si Caín no daba
la nota de corte, de santidad, de justicia, de bondad, de obediencia, si su altar estaba esportillado, roto y resquebrajado, entonces al no mirar con agrado a Caín, tampoco miró la ofrenda de Caín. Es lo que les decía antes, yo me pongo a cantar y usted se va de la iglesia corriendo, pero Dios se queda conmigo. Porque a Dios no le importa cómo yo canto, sino con qué corazón yo canto. Amén. Tampoco vamos a ponerme a mí por ese corazón a cantar, que tampoco tengo un corazón mejor que el tuyo, ¿eh? Pero tampoco me van a poner aquí a cantar y vamos a sufrir injustamente. Tampoco merece la pena, ¿verdad? Pero no se fijen tanto en quién hace las cosas, sino en el corazón que Dios aprueba. Amén. ¿Seguro? ¿Se entendió? Bien, entonces, dice, y se ensañó Caín en gran manera porque no entendió. Digo, pero si mi ofrenda es buena. Pero si he traído níscalos de Zamora. Pero si yo he traído de lo mejor. Pero ¿cómo es posible que Dios no me acepte mi ofrenda? Pero si Él ha traído una oveja y yo me he tirado una semana recogiendo níscalos, agachándome y tengo lumbago. Y no aceptó. Y Él se ensañó hasta el punto que por esos celos, miren lo que había en el altar de Caín. ¿Qué había? Un altar roto, sucio, corrompido, profanado, que llegó a matar a su hermano por celos. Y ustedes saben la historia, pero dice que decayó su semblante y ahí nació un grave problema. Por tanto, si el corazón no es recto para con Dios, de nada sirve la ofrenda que se le da a Él. Nuestro corazón. Dice la Biblia, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De él mana la vida, el gozo, la paz. Hay personas que quizá ustedes no lo saben, yo tampoco. Hay personas que están adorando a Dios, alabando al Señor y están viviendo cosas que no nos podemos ni imaginar. Yo he visto ya muchos casos. Yo he visto personas que usted dice, qué ejemplo, qué ejemplo. Y luego, como pastor, he tenido que ver cosas que uno dice, bueno, las apariencias engañan. Cuando Samuel fue a escoger el rey de Israel, vio a Eliab apuesto, ¿se acuerdan? Sin duda, este es el rey. Y dice Dios, no, tú estás mirando la apariencia, yo miro el altar. Y dice, pues ¿este no es? No, es otro. Ah, pues entonces este. Y dice, no, este tampoco. Y están todos los hijos de Isaí. Y después entonces este. Y dice, no, este tampoco. Pues entonces será este. Y dice, no, tampoco. Y cuando termina dice, pero si ya no hay más. Y entonces le dice a Isaí, pero tú tienes algún hijo más. Y dice, sí, hombre, el pródigo, el que no vale para nada, el pastorcito, el David que está por ahí, por el campo. Y dice, pues me voy a buscarlo. Y Dios le dice, tú miras la apariencia. A mí me da igual que sea fuerte y que diga yo me los cargo a todos por Jehová. Yo lo que quiero es un corazón. Y estaba David ahí componiendo con el arpa sus canciones, muchas de ellas las cantamos. Estaba David quizá con el Señor es mi pastor. Y aparece Samuel. David, que vengo a ungirte. ¿Y eso de qué? Si a mí no me invitaron. Y él era el rey futuro. Entonces, las apariencias engañan. Usted es un privilegiado y una privilegiada porque Dios le ha escogido a usted. No mire a los demás. No mire a los demás. Porque hay ofrendas perfectas con altares corrompidos. ¿Aló? Yo he visto ofrendas perfectas con altares corrompidos. La ofrenda no tiene que impresionarte. No estoy hablando de ofrenda económica, yo creo que me estoy explicando, ¿no? Pero por si acaso. Yo he visto personas, se lo digo de verdad, yo he visto personas que yo he dicho, yo tengo que aprender de esa persona. Yo lo he visto. Y luego esa persona, un desastre total. Y digo, no, menos mal. Aprenderé lo bueno, lo malo no. O sea, no se fijen nunca en la apariencia de nadie, ni de mí. Siempre tenemos que imitar el altar, el corazón. Y hay cosas que solo las ve el Señor. Vamos un poquito más. Y dice, en Biblia del lenguaje sencillo, en Mateo 19,
23, al revés, 23, 19. En Biblia el lenguaje sencillo y Nueva Traducción Viviente, no sé si es mucho pedir, si puede, ya que te he dado tanto la lata hoy y no te he dado más lata, te doy un poco de lata. Mateo 23, 19, lo voy a leer en Biblia el lenguaje sencillo y Nueva Traducción Viviente. Primero, Biblia del lenguaje sencillo. Dice así: ignorantes, el altar de Dios es más importante que la ofrenda. Repito, el altar de Dios es más importante que la ofrenda. Y ahora dice algo muy importante, que no sé si lo va a poder poner el siervo, pero que es sumamente importante. Dice, hace que la ofrenda sea valiosa ante Dios. ¡Wow! ¿Ustedes se dan cuenta de la trascendencia? Y les pongo el ejemplo. Voy a exagerar un poco. Peor imposible. Pero si el altar está bien, hace que la ofrenda, ¿cómo lo he leído? Hace que la ofrenda sea valiosa. O sea, imagínense, es que si canto se van a ver que es verdad. Te amo más que a mi vida. No está tan mal. Y para Dios dice, wow, imagínate Dios, tú eres valioso, eres valiosa, qué bien cantas. Y ustedes dirían, ese profeta no es de Dios. ¿Se lo imaginan? Que canto con una cabra desafinada y viene un profeta o una profeta y dice, esa persona ha cantado y Dios se agradó. Y usted dice, ese profeta no es de Dios. y todos ustedes, no lo puedo soportar, que pare, que pare. Miren, repito, el altar de Dios es más importante que la ofrenda y hace que la ofrenda sea valiosa ante Dios. O sea, lo que hace que lo que tú le quieres dar, entregar y hacer para Dios, sea para Él algo precioso, no es lo que le vas a hacer, es cómo está tu vida para con Él. Si está diseñada conforme al modelo, si en el rol que tú tienes de trabajador, padre, hijo, lo que te toque, madre, esposa, hermano en la iglesia, siervo, sierva de Dios, si el patrón bíblico del modelo a seguir está conforme al modelo de Dios, eso es lo que hace, lo que tú haces, que sea aceptable. Miren en Nueva Traducción Viviente, dice, ¡qué ciegos son! Pues ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Lo que tú haces para el Señor puede ser sagrado, o sea, no mundano, no profanado, corrompido, sino sagrado. Por tanto, hermano, hermana, importante es que nuestro altar esté santificado. Venga a Éxodo 29, 37. Éxodo 29, 37. Miren cómo era tan importante en el antiguo pacto. Y yo te aseguro, hermano, hermana, te lo aseguro. A mí esta palabra, cuando Dios me la dio, yo lo conozco el principio, pero de la manera que me la dio y con ese título, el altar santifica la ofrenda, me ha ministrado muchísimo desde entonces a mí, hará un mes y medio o así. Muchísimo, muchísimo, quédatela, quédate el principio. No es difícil de entender, pero es valioso. A mí Dios me habla con el altar santifica la ofrenda, me habla a diario. Muchas veces voy a tomar un camino que no es el altar santifica la ofrenda, quieto. Es verdad, nos ayuda, a mí me ayuda. Si me ayuda a mí, te puede ayudar a ti. Durante 7 días harás expiación por el altar. Ellos hacían la expiación con sacrificio. El altar tenía que estar limpio, santificado, santo. Dice, y lo santificarás. O sea, nos está diciendo lo mismo que Jesús. El altar tiene que estar santo para santificar. Dice, y lo santificarás, lo tendrán limpio, puro, perfecto. Entonces el altar será, como dice, santísimo. ¿Cómo tiene que estar nuestro corazón?
santísimo, santificado por aplicación. Dice, escuchen ahora, y todo lo que toque el altar será santificado. ¿Se dan cuenta? Así que yo quizá, hombre, no vamos a poner a una persona a dar palos de ciego a la gente sin darse cuenta. Voy a limpiar, y no vamos a poner a Pati a limpiar, no porque no sepa hacerlo, sino porque nos va a pasar el plumero. Ella a lo mejor en su posición no puede, o una persona con lumbago no le vamos a poner a levantar sacos de cemento. Tenemos que tener también dirección del Espíritu para hacer las cosas, ¿verdad? Porque podemos dañar a la persona que quiere servir. Pero fíjense que lo que hace que lo que tú haces para el Señor sea valioso, agradable y aceptable es que tu corazón esté en condiciones. Y eso es valiosísimo porque ya en el antiguo pacto se trabajaba, Dios lo había transmitido así al pueblo. Por tanto, un altar santificado trae siempre una buena ofrenda. Un buen altar trae una buena ofrenda. Aunque tú a veces digas, ay, lo que he hecho por ti no es mucho, se dice, es más que suficiente. Ay, que no he podido hacer esto mejor. Dios está contento y contenta contigo. Amén. Y ustedes tienen que tener eso claro todo el resto de la vida. Miren, Jeroboam fue un rey que vamos a leer, que hizo cosas terribles. Jeroboam hizo casas sobre los lugares altos, que es donde se ofrecía incienso a los ídolos. Nombró sacerdotes del pueblo que no eran de Leví. Solo los descendientes de Leví podían ser sacerdocios y de Aarón, pero sin embargo él nombró otros sacerdotes. Expulsó a los levitas y lo que hizo es que ordenó sacerdotes, digamos, que no estaban en la línea genética de descendencia para ello, a cambio de sacrificio. Un becerro y 7 carneros. Está en Segunda de Crónicas 13:9. Es decir, llegó Jeroboam y dijo, el que quiera ser sacerdote, yo me quito a estos sacerdotes que me dicen siempre lo que está mal. Y yo me siento mal. Y yo voy a nombrar sacerdotes que yo elija. Y el que quiera sacerdote, pues vamos a hacer un sacrificio, y con el sacrificio, con la ofrenda del sacrificio, ya es sacerdote. ¿Ustedes creen que a Dios eso le agradó? ¿Era conforme al modelo? ¿Era conforme al esquema? No, ¿verdad? Por mucho que fueran sacerdotes y ofrecieran sacrificios de los corderos y se lo leo para no equivocarme. Por mucho que hicieran un becerro, ¿saben lo que es? Un novillo, un toro joven y 7 carneros. Por mucho que ofrecieran sacrificio como ofrenda, ¿ustedes creen que Dios iba a aprobar un sacerdocio fuera de su modelo? No, ¿verdad? ¿Aló? No. Vamos a verlo. Primera de Reyes 13:1. Miren. Ustedes saben esta historia, pero no la hemos visto desde este prisma. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam, el rey, junto al altar para quemar incienso, lo primero que detectamos es que un rey, Jeroboam, está junto al altar ¿para qué? Para quemar incienso. ¿Y quiénes son los competentes para quemar incienso? Los sacerdotes. ¿Ustedes se acuerdan por qué fue destituido Saúl? ¿Por qué fue destituido? 2 cosas hizo Saúl en contra del orden de Dios. La primera es que el profeta Samuel le dijo, espérate estos días y yo vendré y en el monte, no me acuerdo, ese no es, ya lo saben, ¿no? Pero, y yo ofreceré sacrificio a Jehová. Y Saúl se puso nervioso porque la gente decía, que no viene Samuel, el día indicado, ya era el día, creo que eran 7, que no viene Samuel, ¿y por qué no viene? Y dijo, no te preocupes, yo soy un todólogo, me remango, venga, traigan los animales, que preparen el altar, preparen la ofrenda, vamos a hacerlo. Y él hizo el sacrificio, pero él era un rey. Y después de eso le manda a Dios a Saúl a través de Samuel y le dice, ve a Amalek, a los amalecitas, y acaba con todo, no dejes nada, destrúyele todo. Y entonces el pueblo, dice Saúl,
que el pueblo quiso perdonar lo más gordo del ganado y al rey y traerlo como un trofeo. Y entonces le dice Samuel, oye, tú has desobedecido la palabra del Señor. El Señor fue muy claro. Destruye a todo Amalek y todos los amalecitas. Y él con sus excusas siempre. No, es que el pueblo se desertaba. No, es que hemos traído lo mejor. Pero Dios no aceptó eso. Jeroboam, muchos años después, vuelve a hacer lo mismo. Se pone a quemar incienso en el altar, que eso no le corresponde al rey. Y entonces dice que cuando estaba quemando incienso, dice que viene este profeta de Betel y clama contra el altar por palabra de Jehová y dice, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Ese era el rey bueno que iban a hacer. El cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí el altar se quebrará. Estaban ofreciendo sus sacrificios en el altar de sacrificio, pero en el altar de adoración, saben que estaba en los atrios, donde entraban todas las personas y se hacían los sacrificios, había un altar. Y estaba el altar del sacrificio. En ese altar es donde se degollaban, antes se oraba por el animal, se le traspasaban los pecados de la familia, y una vez que se hacía ese sacrificio, la sangre se usaba para, se salpicaba el altar y se hacía una serie de ritos, se troceaba, se echaba como si fuera en la brasa, y todo eso, una parte era para los sacerdotes. Ustedes saben ya todo el rito de la expiación, de las ofrendas, del holocausto, sacrificio, del todo quemado. Pero él está haciendo algo que no puede hacer. Era solo de los sacerdotes y estaba en el segundo altar, en el altar de adoración, en el lugar santo, que saben que en el lugar santísimo estaba ¿qué? El arca. Bien, entonces dice aquí que el altar se iba a quebrar y la ceniza que sobre él estaba se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Mas la mano que él había extendido se le secó. Esto lo hemos hablado por la obediencia en otras ocasiones. Y no la pudo enderezar. Pero el altar, ¿qué le pasó? Se rompió. El altar estaba corrompido. El altar estaba roto aunque no se viera. El altar no estaba ofreciendo ningún sacrificio agradable al Señor. Y dice que se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Por tanto, un altar santificado trae una ofrenda aceptable, agradable, valiosa y perfecta para Dios. Pero no atrae el fuego de Dios de aprobación. ¿Nosotros queremos fuego de Dios? ¿Tú quieres fuego de aprobación? Nuestro corazón es el altar y solo una ofrenda que agrade a Dios en un altar que agrada a Dios será agradable a Dios. Lo que hace agradable la ofrenda es el altar. Ahora, voy a terminar con dos pasajes, porque lo importante es que nos quede eso claro, para que veamos que si hacemos las cosas bien, el fuego de Dios, el Espíritu de Dios, el poder de Dios se derramará en nuestras vidas continuamente. El primer pasaje es en Levítico 9:24. Ustedes saben que cuando hacen el tabernáculo, Moisés, conforme al modelo, conforme al diseño, para los que llevan menos tiempo, y eso lo explico rápido, Moisés recibe una revelación de parte del Señor, donde dice Dios que le haga una especie de templo, una especie de iglesia, que iba a tener muchísimo, bueno, si nos metemos en el estudio es profundo, pero es muy bonito, es muy bonito. Yo en Murcia di un estudio profundo del tabernáculo y queda un librito impreso precioso con todas las tipologías. Ahora, había un perímetro, habían como un circo, habían unos cabos, unas cuerdas, había unas estacas en el suelo donde estaban atadas las cuerdas, había un techo que era para que no pasara el agua de varias capas, había
un lugar que se llamaba atrio, luego el lugar santo, el lugar santísimo. En cada lugar hay una tipología de todo lo que había, pero todo fue hecho con medidas precisas, madera de acacia, que estaba revestida de oro, otras cosas eran de bronce, cada cosa era de una manera y todo tenía un sentido. Y Moisés recibe esa visión y la pone por obra, y estuvieron mucho tiempo preparándolo. Y para que nadie se me pierda, si no conocen la historia, había el altar que he dicho del sacrificio en los atrios, donde los sacerdotes estaban todo el día, pero que eso era como una, donde se hace un matadero, eso era como un matadero. De hecho, ellos tenían el lavacro en los atrios, que ahí se tenían continuamente que lavar. Los sacerdotes tenían que cambiarse y lavarse continuamente. Entonces, se hacían los sacrificios que era para el perdón de los pecados por una sencilla razón. Dios quería que tuviéramos claro algo: el pecado no es gratis. Si alguien peca, muere un inocente. El primer inocente que murió, ¿quién sabe quién fue el primer inocente que murió? No sabe, yo lo digo, no se preocupen. ¿Quién fue? ¿Quién fue el primer inocente? Pues el primer inocente que murió fue un carnero, y fue en el Edén. Sí, es verdad. Cuando Adán y Eva pecaron, la primera víctima que murió fue un carnero, porque Dios lo tuvo que sacrificar para vestirlos de pieles a Adán y a Eva. Léanlo, no tengo el tiempo, pero está ahí en Génesis. Lo sacrificó. Dios creó un mundo donde no había muerte. El pecado trajo la muerte. Por el pecado de un hombre vino la muerte a todos los hombres y a los animales. Pero por la santidad de uno, como Jesús perfecto, vino la justificación de todos los pecadores que crean en Él. Pero es así. Entonces, el Señor quiso enseñarle al pueblo una lección. El pecado no es gratis. El pecado trae víctimas, bajas. El pecado nos alcanzará, dice en el Antiguo Testamento. Es como un boomerang. Al final te alcanza. Y entonces, cuando llegaba una familia, todos los años, se oraba por el animal y se decía: recibe el pecado, límpianos, Señor, y con este sacrificio, con esta ofrenda, limpia a mi familia de toda maldición. Y se hacía un rito que antes he dicho. En ese altar había un fuego encendido continuo, no se podía apagar. Pero un día tuvo que encenderse. Un día tuvo que encenderse. Y es lo que vamos a ver hoy. Y de las brasas de ese altar del sacrificio se cogían y se llevaban en unos, como botafumeiro, en unos incensarios, se llevaban al altar del incienso o de adoración, que estaba en el lugar santo, donde estaban los panes de la proposición en una mesa y donde estaba el candelabro. Bueno, no voy a explicarlo todo. Y en ese altar de adoración entraban los sacerdotes solamente, y allí, con el incensario, lo llenaban de incienso y ya podían entrar solo cuando les tocaba el sumo sacerdote y por turno al lugar santísimo. Y cuando entraban al lugar santísimo con el incensario, iban atados con una cuerda, porque si no entraban con santidad, morían. Y nadie podía entrar, porque ese sitio solo se podía entrar una vez al año. Así que cuando llevaban unos cascabeles, alguien ha pescado y se mueve la caña y el cascabel hace clic, 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 clic. Entonces ellos entraban y mientras se oían los cascabeles decían: está vivo, el papá está vivo, venga. Pero cuando no se movía, le pegaban un tirón, que estaba en pecado. Y entonces lo tenían que sacar del lugar santísimo arrastrando con la cuerda. No era ninguna broma, hermano, hermana. Y eso habla de la santidad del lugar santísimo, que cuando Cristo muere, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, de arriba abajo, Dios lo rompe, porque ahora ya Jesucristo es nuestra entrada. Y eso es muy hermoso, pero no es el tiempo. Ahora, miren ustedes, había que sacar para adorar o para orar, porque el altar de adoración o del incienso, el incienso, dice Apocalipsis, son las oraciones de los santos. Para adorar o para orar, tenemos que tener una motivación clara. Previo a la adoración, a quemar incienso de adoración o de oración, tenemos que pasar ¿por dónde? Por el sacrificio.
Si usted no ora en el nombre de Jesús, ya en el tabernáculo está proféticamente hablando de Jesús. Si Jesús no ha limpiado tu vida, tu oración no llega a Dios. Fíjense, en los atrios tenía que haber un sacrificio. Ese sacrificio hacía que el fuego que devoraba el sacrificio, la ofrenda que se ofrecía, era algo purificado y podíamos pasar al otro lugar. Nosotros no podemos orar a Dios y adorar a Dios si no es en el nombre de ¿quién? De Jesús, el sacrificio hecho una vez y para siempre que hace perfecto a todos los santificados. Si el sacerdote, que Jesús no existía entonces, estaba con el Padre, pero no en la tierra. Si el sacerdote no cogía las brasas del altar del sacrificio, no había adoración, ese fuego no valía. ¿Ustedes saben lo que hizo Nadab y Abiú? Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Y ellos se saltaron el trámite y metieron dentro en el lugar santo fuego extraño que Dios no les mandó. Ellos estaban embriagados y bajaron la guardia. Y en lugar de coger las brasas del lugar del sacrificio, del altar del sacrificio, las metieron de otro lugar. Quizás llevaban su incensario y estaban tomándose algo y hicieron una barbacoa y sacaron las brasas del lugar que no era. Cayeron fulminados, cayó fuego del cielo y murieron. Y Aarón los lloró y no podía ni llorar. Y al final lloró y le dio un indulto el Señor. Porque Moisés le reprendió. ¿Pero por qué les cuento esto? Para que entendamos que el fuego tenía que encenderse. Y Dios le había dicho a Moisés, tú haz todo conforme al modelo. Si tú lo haces todo correcto, el altar será perfecto. Y el altar santificado santifica las ofrendas. Pero ¿cómo encendemos el fuego? ¿Con un palico? No había mechero. Con las antorchas que tenían, ellos tenían velas, tenían lámparas, tenían antorchas. ¿Saben cómo se encendió el fuego? Pues de una forma muy sencilla, haciendo todo conforme a la voluntad de Dios. Y aquí es donde vamos a leer, por eso le he hecho toda la introducción. Levítico 9:24. Aarón hace todo lo que Dios dice y dice, y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de la grasa sobre el altar, y al verlo cayó fuego del cielo, hermano. O sea, observen, es algo insólito. Preparó, como todo estaba el tabernáculo, los altares, preparó todo, puso el sacrificio en el altar. ¿Y ahora qué? Fuego, 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 fuego. ¿Pero dónde está el fuego? Y entonces Dios mandó fuego del cielo. Y ese fuego es fuego de aprobación. Ese es el fuego de su espíritu. Ese es el fuego que oraba Paco, sin saber la que iba a liar hoy, del cambio de predicación. Pero es el fuego que tú y yo necesitamos. ¿Qué es el fuego? El fuego extraño es una motivación ajena a la voluntad de Dios, falsa, errónea. Por ejemplo, fuego extraño es venir a la iglesia para que no nos vaya mal en la vida. ¿Es malo eso o no? Pero es un fuego extraño. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos que venir a la iglesia por amor y devoción al Señor. Y porque le necesitamos. Pero no porque nos vaya bien en la vida. O no porque así me sale una novia o un novio, que también hay que buscarlo en la iglesia, obviamente. Pero no es la motivación principal, es accesoria. O para que no me muera joven. O mil cosas que pueden venir, ¿verdad? Entonces, tú y yo tenemos que saber por qué hacemos las cosas. El fuego de aprobación viene cuando lo hacemos todo conforme al modelo y a la voluntad del Señor. Y ahí tienes la Biblia, ahí te enseña cómo hacerlo. Pero hay otro caso igual, para que veamos la importancia de que el altar esté correcto, para que venga fuego del cielo. Y el fuego, como digo, es la motivación, es la fuerza que Dios te va a dar. En Pentecostés cayó fuego sobre cada una de las cabezas, porque estaban haciendo todo conforme Dios había dicho, que esperaran a que recibieran la promesa del Espíritu Santo. Y estaban todos unánimemente juntos, orando, unánimes juntos. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? ¿Bajó fuego del cielo? Pues vamos a ver un pasaje y termino con él. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Reyes 18:30. Y dice así. Y de ahí me paso del 32 al 38. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. Ustedes saben que estaba el pueblo dividido en los profetas de Baal y de Asera y en Jehová, que ya quedaban pocos. Habían algunos escondidos, uno de los siervos incluso de Acab tenía escondidos profetas, los estaba alimentando en secreto. Dios le dijo que habían algunos
unos cuantos miles que no habían doblado rodilla ante Baal, pero estaban en secreto porque los querían matar a todos. Y Elías confronta al pueblo en el monte Carmelo y le dice: si Jehová es Dios, seguidle. Pero si Baal es el Dios verdadero, seguidle a él. Y entonces los reta en el monte Carmelo, y entonces los reta a que hagan un sacrificio los sacerdotes de Baal con un cuerpo descuartizado y en un altar. Y él hacía otro sacrificio de un animal también descuartizado sobre un altar. Y les deja a ellos primero y les reta y le dice: el que consiga que baje fuego del cielo demostrará, porque ellos tenían la cultura judía clara, que si baja fuego de aprobación del cielo es que las cosas se han hecho bien. ¿Amén? Entonces dicen: el que consiga que baje fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y el pueblo de Israel estaba tan confundido que entran a trapo en el juego. Es increíble. Y el pueblo de Israel, como si eso fuera un concierto, pues estaban todos expectantes. Y dice que los profetas de Baal estuvieron todo el día de la mañana hasta la noche, y ya llegó la última hora que estaba anocheciendo en la tarde y que se sajaban con cuchillos. Y entonces Elías les decía: ¿qué pasa? ¿Dónde está Baal? ¿Está durmiendo? ¿Está demasiado ocupado? ¿Qué pasa? Que no cae fuego. Y ellos dicen que ya no podían más. Y entonces le tocó a él. Y cuando le tocó a él, lo primero que él hace, no sé si lo tengo aquí en el texto que te voy a leer, es restaurar el altar. Lo primero. El altar de Israel estaba roto, Dios no estaba aprobando lo que le daban. Dice, sí, 1 Reyes 18, 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hermano, hermana, no podemos servir a Dios ni amar a Dios con un altar arruinado. No puede haber resentimientos, rencores, falta de perdón, acepción de personas. Tenemos que tener un altar que en lo que Dios nos revele. Tampoco cada uno examínese a sí mismo, porque si nos examinamos todos aquí se cierra la iglesia, los unos a los otros. Pero sí tenemos que examinarnos profundamente, cada uno. Si el altar está arruinado, Dios no aprueba la ofrenda. A los sacerdotes de Baal no le bajó fuego. Entonces dice que estaba arruinado. Y más adelante dice: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y eso nos habla que nosotros tenemos que, nuestro corazón, someterlo al gobierno de Dios. Conforme al modelo, como estamos viendo. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dice que echan cántaros de agua. Agua. Que no era un truco. Que no iba a coger un lanzallamas. No. Le pone agua. Y el poner agua implica que sobre el altar, para aderezarlo bien, necesitamos la palabra del Señor. Tiene que ser conforme al modelo. Y la palabra de Dios nos da el modelo. Una de las partes del modelo la hemos visto ya hoy. Es que si alguien tiene algo contra ti, arréglalo. Si tú tienes algo contra alguien, arréglalo. Humíllate, pide perdón, pon la otra mejilla, salta la ofensa, soporta el agravio. El apóstol Pablo dice: ¿por qué no sufrir? Más bien ser defraudado. El apóstol Pablo también dice que no nos preocupemos. No, Pedro, en 1 Pedro dice que si alguien sufre injusticia, para eso Dios te ha llamado. Toma ya. ¿Cómo? ¿Encima? Sí, para eso Dios te ha llamado. Para que sigamos sus pisadas. Eso es aprobado delante de Dios. Es duro, pero así lo pone la Biblia. Entonces dice que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, que es la ofrenda, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Saben por qué? Porque el altar santificó la ofrenda. Dios se agradó y envió su fuego.
¿Qué necesitamos tú y yo? Fuego de Dios. Y fuego de Dios no es una ilusión. Fuego de Dios es poder. Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis mártires. Testigo en griego es martus, que quiere decir mártir. Seremos testigos, es que vamos a dar la vida y será conocido el Evangelio hasta en lo último de la tierra. Hermano, hermana, si tú a partir de hoy empiezas a entender que tu altar santifica todo lo que haces para el Señor, vas a vivir en el fuego del poder de Dios. Yo te lo garantizo. Pon a prueba a Dios. A Dios no le molesta que le tentemos, no que le pongamos a prueba. Probadme en esto. Lo dice varias veces en la Biblia, ¿verdad? Como también en el tema de diezmos, probadme en esto. Ustedes saben que el diezmo es lo mínimo que tenemos que darle al Señor. Muchos dicen, eso es de la ley. ¿Cómo que es de la ley? Abraham no estaba en la ley, era antes de la ley. Y le dio los diezmos. En la escuela bíblica lo estudiamos. En el Génesis, antes de la ley, antes de la caída del hombre, Dios se reservó un árbol. Dios siempre se reserva algo para probar nuestro corazón. Y dijo, podéis comer todo, podéis hacer todo, pero este árbol no me lo tocáis, esto es mío. Del árbol del conocimiento de la sabiduría del bien y del mal, no lo vais a tocar. Eso me pertenece a mí. Dios siempre se reserva algo. Y hoy hay una nueva teología mundana, yo creo, que dice que los diezmos no son bíblicos. Entonces, si no son bíblicos, ¿dónde está? ¿En la Biblia de los satanistas? Y en mi Biblia está. Y escuchen, es lo mínimo que se le puede dar, porque todo es de Él y gracias a eso extendemos el reino en la tierra, ¿verdad? Pero fíjense que Dios siempre se reserva algo. Y Él dice, probadme en esto, traed los diezmos al alfolí y veréis cómo hay alimento en mi casa y yo reprenderé por vosotros al devorador. No tenemos que estar aquí preocupados. Una persona que es fiel con Dios en todas las áreas, no solo esa, en todas las áreas. Dale tu tiempo en diezmo, también de oración. Dale tu tiempo de cada hora 10 minutos, está muy bien, 24 horas del día, 2 horas con 4 de oración, de servicio, de lectura de la palabra. Genial, por supuesto que sí. Pero vivamos para el Señor, tengamos un altar conforme al modelo y yo te digo que el fuego del Espíritu va a estar continuo. Pruébale en esto, pruébale a ver si Dios no hace de ti una persona que no te va a imaginar. Serás como aquellos que sin tener fuerzas Dios te las multiplica, porque da fuerza al que no tiene ninguna. Esa es la herencia de Jehová, de sus siervos y de sus siervas. Ninguna arma forjada te podrá tocar y ninguno se levantará con respaldo de Dios contra ti, porque esa es herencia de los siervos y siervas de Jehová. Pongámonos en pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Tú eres bueno, Señor. Para siempre tu misericordia. Qué importante es santificar el altar. Qué importante es que podamos diseñar una vida conforme al modelo y al patrón bíblico. Noé hizo todo conforme al modelo y se salvó él y toda su casa. Moisés hizo todo conforme al modelo y fue aprobado por Dios y bajó fuego del cielo cuando Aarón preparó ese sacrificio. Prepara nuestro corazón, que sea un altar agradable a ti. Y todo lo que hagamos será agradable a ti. Mirarás primero nuestro corazón, primero, y después la ofrenda. Pero queremos ser hombres y mujeres que cada ofrenda que te demos o hagamos para ti sea siempre aceptable. Por eso hoy nos arrepentimos, miramos en nuestro interior. Hoy, Señor, la mirada es para adentro. No es para nadie de afuera, no es una palabra para otra persona que quizá nos venga a la mente, es una palabra para nosotros. Santifícanos. Queremos santificar el altar, porque todo lo que toque el altar, no lo vamos a olvidar, Señor, todo lo que toque un altar santificado, que sea muy santo, santificará la ofrenda.
Y por tanto el fuego tuyo, la fuerza tuya, el vigor tuyo, como Caleb. En un pueblo todos cayeron muertos en el desierto menos Josué y Caleb. Fueron a la tierra prometida y todos vinieron protestando, renegando, refunfuñando. Pero Caleb dijo: yo con los 85 años que tengo, después de ya recibir su parte, estoy más vigoroso que a los 40. Gracias, Señor. Ese eres tú. Ese es el fuego que había en Caleb. Ese es el fuego que había en Pablo. Ese es el fuego que había en Esteban. Ese es el fuego que había en Jesús. Ese es el fuego que había en Juan el Bautista, en Elías, Eliseo. Ese es el fuego de cada hombre y mujer de Dios que deciden santificar su altar. Y ese es el fuego que hoy se ha orado por el siervo y que hoy te decimos que baje cada día a nuestro corazón para mantenernos como hombres llama de fuego, ministros y ministras de Él, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Y no te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. Y no te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Y no te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. Y no te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Y no te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. Y no te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Y no te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. Y no te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Y no te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. Y no te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Y no te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. Y no te detengas, Señor, hasta haber transformado mi
examinamos nuestro corazón en esta hora, lo ponemos en tus manos. Tú eres el alfarero divino. Tú tomas el barro y lo puedes hacer de nuevo o moldear a tu gusto, a tu imagen. Queremos tu imagen, la imagen del Hijo. En el Espíritu somos como Él. Moldea nuestro altar. Transfórmalo, Señor. Mete tu mano en nuestro corazón en esta hora. Señor, para que todo lo que hagamos esta semana y el resto de nuestra vida sea agradable a ti. Que no nos cueste trabajo restaurar el altar. Como Elías, él restauró el altar con piedras. Y somos piedras vivas. Tu palabra, Señor. Que tu palabra restaure nuestro altar. Que podamos examinarnos a partir de hoy y que no se nos vaya de la cabeza que el altar santifica la ofrenda. Que nuestro altar sea correcto, santo, santificado. Y todo lo que hagamos para ti, honroso y glorioso. Gracias, Señor. Que esto nos anime, aliente, propulse, empuje. Que esto nos inspire para que cada día sepamos que lo valioso para ti es lo que sale de un altar santificado. Gracias, Señor, porque nos vamos con la seguridad de que no vamos a dar palos de ciego, sino que vamos a tener mejores altares y ofrendas que van a ser más aceptadas. Gracias por todo. Danos una semana de bendición. Que seamos altares en el hogar, que seamos altares en los trabajos, altares en la iglesia, santificados por ti, como hemos cantado. Con tu fuego se consuma lo que estorba y seamos reparadores de portillos. Todo sea para tu gloria, para levantar una iglesia más hermosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino resplandeciente, esperando la venida del esposo que sabemos que viene pronto. No tardes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Nos saludamos y despedimos en su nombre.